Muy buenos días, Jimmy. Le escucho 7,5 sobre 10. Ya vamos a subirlo. Ya lo subimos a 10. 7,5 es como la calificación de la asamblea, oiga. Ya vamos a subirlo. La asamblea le califican 2. Ya la vamos a subir, don Roberto. Estamos Rafael Campos, Luisa Delgadillo, Steven Macías y Jimmy Jairala para consultarle. Finalmente, lo que pasó con la votación que no llevó a juicio político, no llevó al pleno el juicio político a Diana Tamain. Finalmente esto en realidad ya tiene como resultado la ruptura definitiva de ese acuerdo legislativo, porque escuché que el fin de semana hubo algún intento por parte de los asambleístas de país de acercamiento, buscando ver cómo se solucionaba esta situación. ¿Usted qué sabe, asambleísta Gómez? Buenos días. Mire, lo que mal empieza, mal termina. Ese acuerdo legislativo, el cual yo creo que es público, que yo me he opuesto todo el tiempo, desde el propio inicio, es uno que empezó con la impunidad de María Fernanda Espinosa. Recordará usted que un par de semanas luego del acuerdo, que entre los 10 puntos dice fiscalización y lucha contra la corrupción, a la señora Espinosa se la blindó y se la dejó en la impunidad. Ese era el momento. Empezó mal y terminó mal. Ahora un año, 8 meses, casi 8 meses después, casi un año después, ahora la impunidad política es a la señora Atamainta, con la responsabilidad que tiene ella en relación a la inseguridad y la transparencia, falta de transparencia electoral. En consecuencia, yo creo que, mire, esto es como una pareja en donde uno maltrata al otro, o se maltrata y el otro regresa y regresa y regresa. Claro. Creo que hay que darse cuenta. Yo por eso puse, Pachala, date cuenta, ¿no? Que no se puede confiar en Alianza País. 10 años nosotros dijimos que no se puede confiar en Alianza País, cuando era el mismo Alianza País que tiene los mismos principios, sino que era quien ahora lo preside, es el vicepresidente de quien en aquella época lo presidía, ¿no? Una cuestión de puro principio. Una cosa es viabilizar ciertos asuntos muy puntualmente, porque pueden ser muy positivos para el Ecuador, que eso siempre hay, tampoco se puede andar con sectarismos, y otra cosa es acostarte en la misma cama, ¿no? Claro. Ahora, asambleísta Gómez, ¿usted cree en todo caso, está convencido en todo caso, que ese tema de la señora Tamaint, independientemente de lo que haya pasado en la votación, etcétera, debió debatirse en el Pleno, debió haber sido llevado al Pleno, por lo menos? Pero claro, así como el juicio político de la ex ministro de gobierno, que el señor Luis Pachala la blinda por el acuerdo político que tenía. Asimismo, eso tiene que decir el Pleno. Yo he presentado una reforma, no para estos, sino que vendrá para los próximos juicios políticos, para que los juicios políticos solo puedan ser archivados como cualquier proyecto de ley, como el juicio político, inclusive a los propios presidentes y vicepresidentes de la República, solo en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es esto? Porque una comisión impide que vayan al Pleno. En consecuencia, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. A ver, interesante. O sea, es decir, asambleísta, esto es interesante. Es decir, que supongamos que la comisión decide que no es viable el juicio político. Eso tiene que ser ratificado por ¿cuántos votos en el Pleno? Dentro de la comisión se necesitaban 7 votos para aprobar el informe, solo hubo 6. Ya, no, sí, pero con su reforma, con la que usted plantea. Con la reforma, la comisión puede resolver el archivo, pero ese informe pasa al Pleno y en el Pleno se decide si hay archivo o no. Hay que votar. Como los proyectos de ley, por ejemplo, hoy día usted un proyecto de ley, la comisión decide no darle paso, la comisión tiene que poner a conocimiento del Pleno que se ha resuelto por mayoría archivarlo, y es el Pleno el que resuelve el archivo. Claro. Si eso se hace como una ley, imagínese como un juicio político, pues. Claro, es verdad. Entonces eso es lo que debería hacer.
Y eso es lo que hemos propuesto formalmente ya, un poco tarde, pero se lo ha propuesto. Oiga, asambleísta, y terminado el romance, ahora que ya son juntos pero no revueltos, ¿qué va a pasar con el resto tal vez de temas que ustedes buscaban promover o impulsar y que de una u otra manera tenían en el pasado asegurado cuando había esta alianza coyuntural? No, mire, los buenos proyectos normalmente sí pasan. El problema son las zapadas de blindar al ministro de Gobierno, que hoy necesitan el acuerdo para el cual se prestó Luis Pachala, de blindar al ministro de Gobierno. ¿Usted sabe cómo está la inseguridad hoy día en el Ecuador? Hace un año, yo dije en el pleno de la Asamblea, 22 de enero, cada día que la ministra de Gobierno pase en su cargo, la vida de la ciudadanía corre el peligro. Y hay gente que dice que cambiarla no es la solución. Yo les aseguro que mantenerla no va a solucionar nada. Y ahí está la realidad, ha pasado un año y la delincuencia ha aumentado o ha disminuido. La gente se siente más segura o menos segura de caminar por las calles. Mientras el ministro de Gobierno pasa politiqueando, incumpliendo su palabra. Pero sin cuentas, ¿quién es el vínculo entre la Asamblea y la Presidencia de la República? ¿Quién es el vínculo entre los que hacen acuerdos con el Gobierno y la Asamblea? Asambleísta. ¿Cómo así que hubo los votos para salvarle el pellejo a la ministro de Gobierno en el juicio pasado y ahora no hay para los juicios del juicio político de la señora Tamadín? Por favor, pero eso era abrir los ojos. Claro, asambleísta, una consulta. Para actualizar la información, ¿cuál es su actual condición en el bloque? ¿Usted sigue afiliado? ¿Está votando eventualmente sí, otras veces no con el bloque? ¿Quién es Roberto Gómez en Creo hoy día? A ver, el movimiento Creo es parte del bloque de la Unidad por el Cambio que antes tenía Mauta, Ciari, Suma y todos estos otros partidos. El movimiento Creo fue creado a raíz de saber que había sectarismo en Alianza País y que una sola persona decidía por todo. Y eso significaba que nadie pensaba o que no les permitía pensar y pronunciarse. El movimiento Creo no ha cambiado sus principios. Y es posible, salvo que los hayan cambiado ahora último sin que yo me haya enterado, cuando uno piensa con libertad, se pronuncia con libertad. De otra forma, lo que teníamos es una Alianza País. Y eso no es lo que representa la organización. Ahora, en el bloque dirigido por Luis Pachala, que es de otro partido, pues yo cuando estoy de acuerdo en base a lo que prometí, voto a favor. ¿Cómo me va a decir usted que voy a votar a favor de un proyecto de ley económica urgente o no me voy a rechazar un proyecto de ley económica urgente como el primero que archivamos, que lo que hacía era meterle las manos al IES, a los fondos de cesantía? Ojo, no lo estoy especulando, decía ahí, ponía disponibilidad en ciertos tiempos de crisis los fondos de cesantía del IES. ¿Cómo voy a votar a favor de aprobar eso? Archivamos ese proyecto de ley. O el presupuesto general del Estado. En consecuencia, yo creo que lo que el movimiento representa, lo representa porque están sus principios ahí. De otra forma, si el movimiento fue parte de un acuerdo en un momento, pues felizmente el acuerdo se ha acabado el día de hoy. Gracias al asambleísta Roberto Gómez, que nos han entregado estos minutos de su tiempo con valiosa información. Que tenga usted un buen día, asambleísta.